En plena comida de Pascua, mi madre me culpó de arruinar a la familia y me echó sin miramientos. Me fui sin decir nada. 2 semanas después, me llamó desesperada. No tenía ni agua, ni luz, ni internet. Solo le dije, parece que el problema de la familia se llevó todo consigo. Me llamo Sergio, tengo 29 años, y la mayor parte de mi vida he sido el que mantiene todo en pie mientras me echan la culpa de lo que sale mal. Sé que suena exagerado, pero te juro que no lo es. Soy el mayor de 3 hermanos. Mi hermana menor, Lucía, tiene 25, y nuestro hermano Bruno, 21. Nuestra madre, Patricia, es complicada. Esa es la palabra más amable que se me ocurre. Tiene una habilidad especial para convertir cualquier situación en una en la que ella es la víctima, incluso cuando es quien prende fuego a todo. Mi padre se fue cuando yo todavía estaba en la secundaria. Dijo que no aguantaba más. Hizo una maleta y se marchó una tarde, sin despedirse. En ese momento lo odié. Pensé que era egoísta, que nos había abandonado. Pero con el tiempo entendí por qué lo hizo, y hasta por qué nunca miró atrás. Desde entonces sentí que debía ser el pegamento que mantenía todo unido. Trabajé mientras estudiaba en la universidad, haciendo turnos a medio tiempo. Cuando Lucía tuvo su crisis emocional en su segundo año, fui yo quien condujo 3 horas para ir a buscarla. Cuando Bruno dejó la escuela para encontrarse a sí mismo, fui yo quien pagó las reparaciones de su coche y firmó como aval para su primer departamento. Todo mientras mi madre seguía en casa, comportándose como si fuera la gran matriarca de la familia, recordándonos lo mucho que había sacrificado por nosotros. Aunque la mayoría de esos sacrificios eran cosas básicas, como hacer la compra o llevarnos a clases. Es decir, lo mínimo esperado de cualquier madre. Aún así, traté de ser comprensivo. No quería convertirme en una persona amargada. Pensaba que si seguía estando ahí, siendo el responsable, tal vez las cosas cambiarían. Tal vez algún día me vería como soy, y no como ella siempre me pintó. Pero esa ilusión se rompió por completo en Pascua. Se suponía que iba a ser una reunión tranquila. Solo la familia, comida y alguna que otra charla superficial. Yo volé desde otro estado, alquilé un Airbnb cercano, aunque Patricia insistía en que podía quedarme en la habitación de invitados. Llevé el postre y ayudé a poner la mesa. Incluso saqué la basura apenas llegué, solo por mantener un ambiente agradable. Lucía ya estaba sentada en su sitio de siempre, distraída con su móvil como si nada le importara. Bruno, por supuesto, llegó tarde, en chanclas y camiseta, como si fuéramos a comer a la playa y no a una cena de Pascua. A mitad de la comida, la conversación tomó el rumbo de siempre, Patricia hablando de cómo en su época las familias eran más unidas y los hijos menos egoístas. Lucía, con algo de valentía que no le conocía, soltó un comentario del tipo: tal vez las familias eran más unidas porque las madres no tenían favoritos. Normalmente ella evitaba cualquier conflicto, pero se notaba que tenía algo atragantado desde hacía tiempo. Entonces, Patricia me miró, tenedor en mano, y con una calma gélida dijo: bueno, si vamos a ser sinceros, Sergio es el motivo por el que esta familia siempre está al borde del colapso. Me quedé paralizado. No lo dijo con rabia, fue peor. Lo soltó con tal frialdad que daba la sensación de que lo había pensado durante años. Lucía se detuvo a medio bocado. Bruno soltó una risita incómoda hasta que vio mi expresión. Yo solo la miré, intentando entender en qué momento me había ganado esa sentencia. Lo único que pude decir fue: perdón. Ella se encogió de hombros. Siempre has querido hacerte la víctima, como si necesitaras que te aplaudieran por hacer cosas que nadie te pidió. Si no soportas la verdad, tal vez no deberías venir. No fueron solo las palabras, fue el desprecio con el que las dijo. Miré a los demás esperando que alguien dijera algo. Lucía parecía incómoda, pero no abrió la boca. Bruno no levantó la mirada. Y Patricia, como si nada, siguió comiendo. Me levanté despacio. Tenía las manos temblando, pero no grité, no hice una escena. Solo dije: entendido. Salí sin portazos, sin discursos. Me subí al auto rentado y volví a mi alojamiento en silencio absoluto. No lloré, tampoco me enojé. Me sentía vacío, como si alguien hubiese apagado algo dentro de mí. Lo que Patricia no sabía era que durante años no solo había cargado con lo emocional. Desde que mi padre se fue, yo había cubierto más de la mitad de los gastos del hogar. No eran solo ayuditas. Yo pagaba los servicios, la compra, el internet, incluso los impuestos de la casa cuando venían mal. Ella se jactaba de mantener todo a flote, pero sin mis depósitos mensuales, se habrían hundido hace tiempo. Nunca me lo pidió directamente. Claro que no. Eso habría implicado admitir que me necesitaba. En su lugar, me manipulaba con frases como: no querrás que les corten el agua a tus hermanos, ¿verdad? Esa noche, acostado mirando el techo del Airbnb, entendí algo que debía haber aceptado mucho antes: siempre sería el chivo expiatorio de esa casa. No importaba cuánto diera, siempre sería el señalado. Así que tomé la computadora y empecé a hacer cambios. Entré a las cuentas de luz, gas,
agua, internet. No cancelé nada bruscamente. Solo eliminé mis datos, detuve los pagos automáticos, marqué la fecha del último aporte. Todo en silencio. Luego eliminé mi tarjeta del sistema compartido del supermercado. Envié un correo al banco para desvincularme del préstamo del coche de Bruno. Ya casi estaba saldado. Y el resto podían resolverlo ellos. Incluso llamé al contador que me ayudaba a organizar los gastos familiares y le pedí que cerrara esa partida de una vez por todas. No bloqueé a nadie. No hice ningún anuncio. Solo esperé. Pasó una semana, luego 2. Y entonces llegó la llamada. Era sábado por la mañana y estaba cocinando cuando vi su nombre en la pantalla. Dejé que sonara. Llamó otra vez. Y después, llegó el mensaje. ¿Por qué no funciona el wifi? Tampoco hay agua. Algo pasa con la luz. Llámame. Ignoré el mensaje. Una hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez respondí. Su voz, completamente alterada, atravesó la línea. Sergio, se cortó todo. ¿Qué hiciste? Te lo pregunto como tu madre. ¿Por qué no funciona nada? No tenemos luz, ni agua, ni internet. Bruno está entrando en pánico. ¿Qué está pasando? Mientras removía los huevos en la sartén, con toda la calma del mundo, le respondí. Parece que el vergüenza de la familia se llevó las cuentas con él. Y colgué. Fue ahí cuando todo comenzó a desmoronarse. El silencio después de esa llamada fue brutal, pero necesario. Me senté en mi pequeña cocina, comiendo huevos y tostadas como si fuera un sábado cualquiera, mientras imaginaba el caos que debía estar desatándose en esa casa. Seguramente mi madre caminaba en círculos, en bata y pantuflas, despotricando sobre la falta de respeto y traición, mientras el teléfono vibraba sin parar con notificaciones de facturas impagas y correos de advertencia de los servicios. No era venganza, no de verdad, era liberación. Por primera vez en años, dejaba de interpretar el papel que ella me había impuesto. Una hora más tarde, Lucía me escribió. Solo decía: cortaste tú la luz. No respondí, no porque estuviera enojado con ella. De hecho, sentía pena. Ella había pasado años siendo invisible, sobreviviendo en silencio. Yo no podía reprochárselo, pero tampoco podía fingir que no era parte del problema. Estuvo sentada en la mesa esa Pascua, mientras mi madre me destrozaba delante de todos. Luego llegó el mensaje de Bruno. Una joya de manipulación pasivo-agresiva. Muy maduro, hermano. Cortar todo y dejarnos tirados. Crece, sin signos de puntuación, sin asumir nada de lo que nos trajo hasta aquí. Solo una exigencia disfrazada de reproche infantil, como si nunca le hubieran enseñado a responsabilizarse de algo. Lo leí 2 veces, lo borré, y seguí con mi día. El domingo por la mañana ya había varias llamadas perdidas. Mi madre, Bruno, incluso la tía Denise, que no me hablaba desde hacía meses, me había dejado un mensaje de voz. ¿Cariño? Tu madre está destrozada. Dice que te descontrolaste y los abandonaste. Eso no es propio de ti. ¿No podrías simplemente hablarlo como un adulto? ¿Descontrolarme? Hablaba como si hubiera arrojado muebles o gritado insultos, cuando lo único que hice fue irme. Ahí lo entendí. No era la pérdida de los servicios lo que los alteraba, era la pérdida de control. Yo era su respaldo silencioso, su póliza de seguro sin voz, el ingreso estable con asistencia técnica y terapia emocional incluida. Ya no más. El lunes, mi madre envió un mensaje que me hizo detenerme unos segundos. No sé quién crees que eres. Siempre has sido dramático. Siempre hacías todo sobre ti. Felicitaciones. Lograste tu punto. Ahora vuelve a activar los servicios o llamaré a tu jefe para contarle qué clase de persona eres. Ahí estaba, la verdadera cara, sin remordimientos, solo manipulación, amenazas y esa convicción eterna de que yo le debía algo, que tenía poder sobre mí. Casi me reí. No sabía dónde trabajaba. De hecho, había cambiado de empleo hacía más de un año. Que pensara que eso era su as bajo la manga decía mucho. Respondí con 3 palabras: ni lo intentes, sin punto final. Como el mensaje de Bruno. Luego bloqueé su número. No por rencor, por necesidad. Necesitaba espacio. Verdadero espacio. No iba a dejar que irrumpiera otra vez en mi vida solo porque su casa se quedó a oscuras. Pasó una semana, luego 2. En la tercera, Lucía volvió a escribirme. Esta vez, no con una pregunta, sino con una imagen. Mostraba el frente de nuestra antigua casa, bolsas de basura acumuladas en los escalones, un cartel de notificación pegado a la puerta, y en las escaleras, Bruno, con la capucha puesta, mirando el suelo. El mensaje decía: están teniendo problemas, pero mamá no lo reconoce. Insisten que fue culpa del banco. Tampoco respondí. Mientras ellos se hundían, yo empezaba a encontrar paz. Por primera vez en mi vida adulta, tenía una cuenta de ahorros que no sangraba cada mes. Volví a cocinar, a dormir bien. Incluso retomé la fotografía, algo que no hacía desde la universidad. Me di cuenta de que ya no estaba enojado, solo estaba cansado. Y ese cansancio trajo una extraña claridad. Hasta que llegó el correo electrónico. Asunto: Sergio, por favor. Era de mi madre, esta vez sin amenazas. Solo un texto largo, caótico, hablando de lo difícil que estaban las cosas, de la economía, de cómo Bruno no sabía manejarse y Lucía no ayudaba. Y cerraba con la frase: sé que no siempre estuvimos de acuerdo,
pero seguimos siendo familia. Y la familia se apoya. Me quedé mirando esas palabras un buen rato. Porque tenía razón. La familia se apoya. Pero no así. No desde la obligación, ni desde la culpa. No cuando uno empuja el carro y el resto se sube cómodamente, llamando a eso trabajo en equipo. No respondí. Solo reenvié el correo a mi abogado con un breve mensaje. ¿Podemos revisar el acuerdo de manutención? Quiero formalizar que ya no tengo vínculos económicos con ellos. Me contestó en menos de una hora. Ya estaba trabajando en ello. Y ahí supe que no había vuelta atrás. Pero justo cuando comenzaba a acomodarme en esta nueva etapa, algo inesperado ocurrió. Alguien tocó la puerta de mi apartamento. Eran casi las 9 de la noche. No esperaba visitas. Abrí, y me congelé. Ahí estaba Lucía, agotada, con una expresión extraña, entre rendida y vulnerable. No dijo nada al principio. Solo levantó una bolsa de supermercado. Te traje ese té que te gusta. El raro, de lavanda con hibisco. La dejé pasar. Se sentó en el sofá, observó el lugar y luego habló. La casa se está cayendo, Sergio. Asentí. Continuó. No vine a hacerte sentir mal. Solo necesitaba escapar. Ahora se echan la culpa entre ellos. Ayer Bruno le gritó a mamá. Dijo que nunca debió crecer en una familia rota. Ella te culpó otra vez. Y yo le dije que ya no le creía. Eso me golpeó más de lo que esperaba. ¿Entonces por qué estás aquí? Pregunté. Se encogió de hombros. Porque yo también quiero salir. Pero no sé cómo empezar. Y en ese instante, todo cambió. Ya no era yo el chivo expiatorio. Yo era la salida de emergencia. No respondí de inmediato. Nos quedamos en silencio un buen rato, yo en el sillón, y ella hecha un ovillo en el sofá, como cuando éramos niños y las pesadillas la despertaban en mitad de la noche. Pero esta vez no era un mal sueño. Esta vez, todo era real, y los dos estábamos despiertos en medio del desastre. La observé con atención. Lucía siempre fue la reservada, la que intentaba mantener la paz. Desde pequeña supo que la mejor manera de evitar los estallidos de nuestra madre era quedarse callada y seguirle la corriente. Pero había algo distinto en su mirada aquella noche, como si, después de tanto tiempo, se hubiera cansado de vivir encogida. Bebía el té con lentitud cuando soltó. ¿Sabes lo que dijo el otro día? Que siempre pensaste que eras mejor que todos, que solo querías castigarnos. No, respondí con calma. Sergio simplemente dejó de permitir que lo pisotearan. Aquello tenía un peso que quizá ella no notó del todo. Durante años, me sentí como el único que veía la verdad. Nuestra madre tenía esa habilidad enfermiza de distorsionar los hechos hasta hacerte dudar de tu propia memoria. Y cuando nadie salía a defenderte, era fácil empezar a creer que el problema eras tú. Pero al escuchar que Lucía también lo había visto, fue como si me quitaran una piedra enorme del pecho. ¿Y ahora qué piensas hacer? Le pregunté. Ella dudó unos segundos antes de responder. He estado pensando en mudarme, buscar un lugar solo para mí, incluso irme del estado. Pero me da miedo. Nunca he hecho nada sin tenerla encima, vigilándome cada paso. Tal vez ya va siendo hora de que aprendas, le dije con suavidad. Tienes derecho a vivir para ti. Me miró con una sonrisa pequeña. ¿Tú crees que ya es demasiado tarde? Negué con la cabeza. No, pero tienes que dejar de pedir permiso para existir. Ese es el primer paso. Asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos teniendo un momento de verdad como hermanos. Sin tensiones, sin obligación, simplemente dos personas que habían vivido en la misma tormenta durante años, empezando por fin a salir a flote. Se quedó a dormir en el sofá cama, arropada con una manta que compré hace años, una de esas noches frías en las que me sentía completamente solo. A la mañana siguiente, desayunamos juntos. Nada especial, solo tostadas, fruta y un silencio que, por primera vez, no se sentía incómodo. Antes de irse, se volvió hacia mí desde la puerta. No te preocupes, no voy a volver allá. Alcé una ceja. ¿Estás segura? Sí, dijo con decisión. Creo que ya me cansé de sus juegos. Y se marchó. No esperaba lo que vino después, una carta. No un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Una carta de verdad, escrita a mano, en un sobre azul claro, con la dirección de la casa familiar garabateada con la letra de mi madre. Estuve a punto de tirarla sin abrirla, pero algo me impulsó a leerla. Dentro había solo una hoja, sin saludo, sin disculpa. ¿Solo esto? Espero que estés orgulloso de ti mismo. Has vuelto a tus hermanos contra mí. Has destrozado esta familia. No creas que eres mejor solo porque tienes algo de dinero y un pedestal donde sentarte. Algún día necesitarás ayuda. Y nadie vendrá por ti. Sin firma, sin remitente. Era casi cómico. Ni siquiera por escrito podía evitar hacerse la víctima. Nada de asumir responsabilidad. Nada de autocrítica. Solo reproches envueltos en veneno. Doblé la hoja con cuidado y la metí en la trituradora. Esa noche me serví un trago y salí al balcón, contemplando las luces de la ciudad parpadear. Pensé en todo lo que había perdido, y en todo lo que por fin había dejado atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como el villano. Me sentí como alguien que al fin había logrado salvarse. Pero justo cuando creía que ese capítulo se había cerrado, sonó el teléfono. Número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me hizo responder. ¿Sergio? Dijo una voz grave. ¿Quién habla? Soy Dave, vivo al lado de tu madre. No nos conocemos, pero
creo que deberías venir. Se me heló la sangre. ¿Qué pasó? Ella está bien, físicamente, al menos. Pero vinieron los policías, y también alguien de servicios sociales. Pensé que debía saberlo. ¿Servicios sociales? Sí, tu madre ha estado dejando que una mujer con 2 niños se quede en la casa. No tienen luz, ni calefacción, ni agua. Alguien hizo una denuncia anónima. Me dejé caer en la silla, completamente aturdido. Mi madre siempre fue dramática, pero esto, alojar extraños en la miseria, ¿en la misma casa en la que crecimos? Gracias por avisar, dije, aún en shock. Me haré cargo. En cuanto colgué, todo empezó a encajar. Ya no era solo un colapso emocional. Estaba arrastrando a otros con ella. Y si el Estado estaba involucrado, eso significaba papeles, reportes, investigaciones. Entonces lo entendí. No se trataba solo de amargura. Era desesperación. Y la desesperación es peligrosa. Abrí mi computadora con el corazón acelerado y comencé a redactar una declaración para mi abogado. Necesitaba dejar constancia de todo lo que había hecho por ella a nivel financiero. Cada pago, cada vez que firmé como aval, cada correo o comprobante bancario. Sabía que tenía que protegerme, porque si ella decidía irse al fondo, iba a intentar arrastrar a alguien más. Y no iba a ser yo. Pasé 2 días completos reuniendo pruebas, correos antiguos, recibos de transferencias, facturas de servicios, incluso capturas de pantalla de sus mensajes agradeciéndome, a medias, por pagar el agua otra vez o por no dejarla sin luz, como un buen hijo debe hacer. Ya no estaba recopilando todo ese material solo para justificarme. Lo hacía para construir una barrera entre mí y el desastre que sabía que ella estaba por provocar. Y no me equivoqué. El viernes por la mañana, recibí un correo de una trabajadora social. El tono era cortés, profesional, y aún así me puso los pelos de punta. Me informaba que estaba llevando a cabo una investigación sobre condiciones de vida inseguras en la casa de mi madre y que tenía conocimiento de que yo había cumplido un rol como proveedor económico o cuidador en el pasado. Me preguntaba si estaría dispuesto a dar contexto. El yo de antes, el de antes de Semana Santa, habría entrado en pánico. Habría dejado todo, llamado a mi madre, preguntado qué pasó, ofrecido ayuda, dinero, lo que fuera para solucionar la situación. Pero esa versión mía ya no existía. Respondí con un mensaje claro y medido. Le expliqué que durante años había sostenido económicamente ese hogar, pero que me había retirado de esa función tras haber sido objeto de un trato emocional constante e injusto. Aclaré que no tenía ningún vínculo legal ni de custodia con nadie que viviera allí actualmente. Adjunté un archivo PDF con toda la documentación que había reunido y agradecí su contacto. Sin emociones, sin culpas, solo hechos. 1 hora después, me respondió. Gracias por su transparencia y colaboración. Esto será de gran utilidad para determinar el alcance de las responsabilidades. Nos comunicaremos nuevamente si necesitamos mayor información. Legalmente, eso fue todo. Pero con mi madre, la historia apenas comenzaba. Esa misma noche, tocaron a mi puerta. Afuera llovía con fuerza. Yo estaba a la mitad de una película, así que pensé que tal vez era un repartidor. Conociendo el patrón reciente, quizás lucía de nuevo. Pero no, era ella, Patricia. El cabello empapado, el maquillaje corrido, los ojos fuera de sí. Detrás de ella, Bruno sostenía un paraguas como si fuera lo único que lo protegía del mundo. Necesito entrar, dijo, sin siquiera saludar. No me moví. ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque esta familia se está desmoronando, Sergio, y tú estás ahí parado como si no te importara ver cómo se destruye. Respiré hondo. Tú dijiste que era culpa mía. ¿Recuerdas? En Semana Santa, delante de todos. Ella soltó una risa nerviosa, despectiva. ¿Todavía estás con eso, Sergio? La gente dice cosas cuando está acorralada. Tú no estabas acorralada, contesté, tranquilo. Lo dijiste con intención. Siempre lo haces cuando se trata de mí. Bruno dio un paso al frente. Su tono era bajo, casi suplicante. Sergio, por favor, esto se está saliendo de control. El Estado quiere quitar la casa. Hay una inspección programada. Dicen que mamá no está bien. ¿Por qué no lo está? Solté antes de poder contenerme. Patricia me miró con incredulidad. ¿Cómo dijiste? La miré directo. Permitiste que desconocidos con hijos vivieran en una casa sin agua corriente. Me culpaste cuando cortaron los servicios que yo pagaba. Nunca has asumido responsabilidad por nada. Tú no entiendes lo que es criar a 3 hijos sola, abandonada, sin reconocimiento, replicó, molesta. Yo no te abandoné, le respondí, alzando apenas la voz. Te sostuve durante años. Pagué cuentas, resolví tus desastres. Detuve mi vida para que esta familia no se hundiera. ¿Y tú cómo me lo agradeciste? Humillándome delante de todos, haciendo que mis hermanos me dieran la espalda, usándome. Vi como algo en su rostro se quebraba, pero como siempre, supo cambiar de dirección. Ahora te crees superior con tu departamento, tu empleo y tu independencia. Pero cuando tu padre se fue, yo no tenía nada. Hice lo que pude, y tú solo te has dedicado a destruirlo. Pude haberle gritado, pude haberla enfrentado, pero simplemente abrí la puerta un poco más, no para dejarla entrar, sino para que se fueran. No eres bienvenida aquí, mamá, y hasta que no busques ayuda, ayuda de verdad, no hay más que decir. Se quedó ahí, congelada,
furiosa, sin palabras. Bruno parecía querer decir algo, pero bajó la mirada y se marchó tras ella bajo la lluvia. Cerré la puerta, la aseguré con llave y me quedé quieto por un largo rato, respirando. Esa noche, Lucía me llamó. Le conté todo. No lloró, no se alteró, solo dijo: «Bien, por fin pusiste un límite». Desde entonces empezamos a hablar más seguido. Cumplió su promesa de irse de casa, alquiló un pequeño estudio al otro lado de la ciudad. Consiguió más horas en el trabajo e incluso se inscribió en clases nocturnas. Apenas hablábamos de mamá, solo lo justo para mantenernos informados. Lo último que supimos fue que la inspección no había salido bien. Servicios sociales retiraron a la mujer y a sus hijos de la vivienda. La casa quedó bajo revisión por múltiples violaciones de normas. Bruno terminó mudándose con unos amigos y, según Lucía, mamá estuvo un tiempo quedándose en casa de la tía Denise, aunque no duró mucho allí. Al parecer, tampoco logró adaptarse. En mi caso, las cosas empezaron a tomar otra dirección. Me ascendieron en el trabajo, me mudé a un departamento más amplio y tranquilo, y comencé a involucrarme como voluntario en un comedor comunitario los fines de semana. Me enfoqué en construir una vida que no girara en torno a apagar incendios familiares. Ya no me pasaba los días esperando mensajes que no llegaban ni llamadas con exigencias disfrazadas de afecto. Dejé de revisar fechas especiales temiendo la manipulación emocional de siempre. Y cuando llegó mi cumpleaños, fue distinto. No hubo paquetes forzados ni discursos disfrazados de arrepentimiento. Hubo silencio, pero no uno que doliera. Fue un silencio sereno, liberador, como si por fin se hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Lucía me escribió ese día y salimos a tomar un café. Hablamos de cosas simples, sin el peso de lo que había quedado atrás. Y al volver a casa, me senté en mi balcón, respiré profundo, y me di cuenta de algo: no necesitaba reconciliaciones forzadas ni finales dramáticos. Lo que necesitaba era exactamente eso: espacio, calma, continuar. No siempre se trata de ganar o perder. A veces, simplemente se trata de aprender a soltar lo que nunca fue tuyo para cargar.